Buen día a todos, ¿cómo les va? Espero que estén pasando la cuarentena lo mejor posible. En la clase del día de hoy vamos a hablar de coordenadas geográficas. ¿Qué son las coordenadas geográficas? Es un sistema que se usa a nivel universal para localizarse en el planeta, ¿sí? Y consiste en líneas imaginarias, algunas atraviesan de polo a polo y otras van de este a oeste, y a través de los cruces de esas líneas que van de manera perpendicular, nosotros podemos localizarnos en alguna parte del planeta, ¿sí? Porque nosotros quizá que estamos acostumbrados a estar en la ciudad, para localizarnos generalmente nos dicen una intersección de calles o una calle entre tal calle y tal calle y una numeración, pero la cosa cambia cuando uno está en el medio del océano o está en el medio del desierto o en el medio de una montaña, ¿sí? Entonces uno necesita una forma de localizarse un poco más precisa y a través de el uso de tecnología, ¿sí? El sistema más moderno que conocemos nosotros, que incluso lo podemos tener dentro de un celular, es el GPS. Pero este es un sistema que se viene usando satelitalmente hace rato, hace tiempo, ¿sí? Lo utilizaban los barcos, lo utilizaban los aviones, que para trazar rutas o saber, qué sé yo, informarle a las torres de control o a las instituciones que lo siguen, dónde están ubicados, dan una coordenada que ahora vamos a explicar de qué manera se utilizan. Imagínense que las coordenadas geográficas sean como una malla metálica o de tela, en la cual tiene tejidos que van de manera vertical y de manera horizontal. Imagínense que con eso envolvemos el globo terráqueo, ¿sí? Entonces nos van a quedar líneas que van a pasar, ¿sí?, todo de manera vertical, y en este caso van a ir de polo a polo, ¿sí? Hacemos de este lado, de este lado, de este lado. Disculpen la desprolijidad, lo que pasa es que estoy filmando al mismo tiempo que estoy dibujando, entonces se me dificulta bastante, ¿sí? Y después tenemos las que van de manera horizontal, ¿sí? Entonces nos quedaría el planeta envuelto, ¿sí?, en estas líneas, ¿sí? Cada puntito que se va formando en estas líneas imaginarias es una coordenada geográfica. Nosotros acá hicimos algunas, pero imagínense lleno de líneas, ¿sí? Líneas casi de manera infinita, que se miden después por grados, ¿sí?, minutos y segundos. Después no se preocupen que más adelante vamos a explicar bien cómo se maneja eso. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los nombres que llevan estas líneas imaginarias, ¿sí? Y cuáles son las características de cada uno. Para eso se los voy a explicar con esta naranja, ¿sí? Vamos a suponer que la naranja esta es el planeta Tierra. Entonces, nosotros primero vamos a hacer un corte, ¿sí?, de las líneas que van de polo a polo. O sea, este sería el polo norte y este sería el polo sur. Todas las líneas que atraviesan de manera vertical, o sea, van de polo a polo, de norte a sur, se llaman meridianos, ¿sí? ¿Cuáles son las características que tienen los meridianos? ¿Sí? Primero, ustedes ven acá que si yo quisiera seguir haciendo cortes, ¿sí?, así de manera vertical, todos van a pasar por el mismo punto. Van a pasar por este punto, que sería el polo norte, y también van a pasar por este punto, que sería el polo sur, ¿sí? Por lo tanto, una de las características de los meridianos es que todas se unen en los mismos puntos, ¿sí? Otra característica es la siguiente, ¿sí? Como verán, nosotros acá a la naranja la abrimos en gajos, ¿sí? Si ustedes pueden observar, los gajos son más o menos bastante iguales, ¿sí? Muchas veces depende de cómo uno lo corte o de quién lo corte, pero en este caso son iguales. Y la distancia, o sea, lo que mide cada gajo, ¿sí?, en su perímetro, o sea, en este corte, son todos los mismos, ¿sí? Si ustedes ven, cada gajo tiene prácticamente la misma altura, ¿sí?, y el mismo perímetro de corte, que es este corte. Entonces, la conclusión que estamos sacando acá es que también los meridianos
¿sí? Miden todos exactamente lo mismo, ¿sí? La misma cantidad de kilómetros. En este caso estamos hablando de kilómetros porque sabemos que el planeta es mucho más grande que esta pequeña naranja, ¿sí? El meridiano más importante que tenemos, o digamos al que se le ha otorgado un nombre, es el meridiano cero, que es el meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich lo que hace es dividirnos al planeta en dos hemisferios, ¿sí? El hemisferio oeste y el hemisferio este. O muchas veces, ¿sí?, lo conocemos como el hemisferio occidental y el hemisferio oriental. Otra característica de los meridianos es que también los mismos los marcan los usos horarios. ¿Qué es esto de los usos horarios? ¿Sí? Nos marcan las distintas diferencias horarias que hay entre un punto del planeta y otro punto del planeta. Así, si nosotros tenemos que llamar a algún pariente que está en Japón, tenemos que saber y calcular de cuántas horas nos llevan de diferencia para no despertarlo en la mitad de la madrugada, ¿sí? ¿Y esto por qué se da? Porque los meridianos que van de norte a sur, ¿sí?, y combinados con la luz del sol, podemos ver que el planeta hace el movimiento de rotación. Por lo tanto, los meridianos se van moviendo, ¿sí? Entonces, de este lado sería de día, de este lado sería de noche, y a medida que nosotros vamos moviendo es el movimiento que nosotros vemos en el cielo del sol, ¿sí?, que en realidad no es el sol el que se mueve, sino que es nuestro planeta. Las líneas que podemos conocer son las de los paralelos, ¿sí? Los paralelos corren de este a oeste, ¿sí?, y van en toda la circunferencia del planeta. ¿Cuáles son las características que tienen los paralelos? ¿Sí? Justamente es como si nosotros hiciéramos un corte de la manzana, de la naranja, pero en rodajas, ¿sí? Y como podemos observar, las rodajas no tienen la misma medida, ¿sí? Por lo tanto, los paralelos van a medida que nos acercamos al centro de la Tierra, los paralelos van a medir más en su diámetro que si nos acercamos a los polos, en donde van a medir menos. Otra característica de los paralelos, como verán, a diferencia de los meridianos dijimos que se unían todos en los polos, ¿sí?, pero los paralelos no se tocan entre sí, ¿sí?, porque como pegan toda la vuelta al planeta, en ningún momento se tocan uno con otros. Así que esa sería otra característica que tienen los paralelos. Otra cosa que nos van a determinar los paralelos son los climas que va a haber en nuestro planeta, ¿sí? Si este es el Sol y este es nuestro planeta, como verán, en la parte del centro del planeta es la que está más cercana al Sol. ¿Por qué? Porque el calor que nos da el Sol hace un recorrido más corto que si nosotros nos paramos en el polo norte, en donde el recorrido del calor del Sol es mucho más extenso. Por lo tanto, los rayos de Sol y el calor llegan con menos fuerza que en el centro. Entonces nosotros en el centro tenemos el ecuador, ¿sí?, que es el paralelo cero, que nos divide el hemisferio norte del hemisferio sur, ¿sí? Y en el Ecuador, ¿sí?, todo lo más cercano al Ecuador, va a haber un clima cálido. En los cercanos, ¿sí?, a los polos, va a ser un clima frío, ¿sí?, tanto en el polo norte como en el polo sur. Y en el medio vamos a tener la variación de climas templados, ¿sí? Esto es lo que nos determina los paralelos.